más rapidez pasarás el periodo del duelo, porque sabes que el periodo de duelo es como un proceso necesario, pero para que tú estés funcionando perfectamente con las mejores condiciones posibles, tienes que pasarlo deprisa. Cuanto más tardes en pasarlo, menos eficiente vas a ser. Pues yo creo que lógicamente siempre hay una mezcla, no es que uno esté perfectamente en la aceptación y cero en el miedo. Esto es una combinación. Entonces uno puede tener un poquito de miedo, componente de tristeza y también un poquito de aceptación. Es decir, no pensemos en blanco y negro. Si estoy en aceptación, yo no tengo nada de miedo y no tengo nada de ira, sino pensemos en cuál es el sentimiento, el afecto, como diría Jung, dominante, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que todos tenemos una responsabilidad en el campo del liderazgo para movernos lo más rápidamente posible, de una forma natural, no artificial, e ir pasando al mundo de la aceptación. Y es lógico que personas a vuestro alrededor, que a lo mejor en este caso, por razones muy distintas, pues a lo mejor estén más atrapadas. Y recordemos que el mejor ejemplo o la mejor ayuda que puedes dar a una persona para transitar no es el speech que des, sino tu forma de ser y el ejemplo que des. ¿Me regalas un vaso con agua? Estás en casa y estás diciendo a tus hijos, a tu pareja, le estás diciendo, oye, mira, esto hay que aceptarlo porque esto somos capaces de salir adelante, pero ellos ven pues que estás alicaído, que estás triste, que te dice una cosa y enseguida reaccionas, con lo que se van a quedar no es con el bello discurso, es con lo que tú vives. Entonces, sí, yo creo que hay que observarse con mucha humildad. Aquí no hay los listos, los tontos, los rápidos, los lentos, aquí hay las personas. ¿Mario Alonso Puig siempre ha creído en sí mismo? ¿Qué va? ¿En qué edad te puedo preguntar, Mario? Bienvenidos al foro de sistemas de producción, en donde le damos palabras a quien solo tiene voz. El sistema de producción puede ser un elemento importante en la producción. ¿Cómo son los animales que producen mejor calidad, digamos, sin estrés? Retomamos un tema que iniciamos en un video anterior, que es producción de huevo libre de jaula. Asumimos que libre de jaula es libre de estrés. Libre de estrés significa que podría ser un huevo de mejor calidad. Para este tema nos acompaña el maestro Miguel Martínez. Él ha tenido la oportunidad de trabajar en producciones intensivas y también reconoce con bastante conocimiento de causa la producción libre de jaula, el manejo del estrés en las gallinas en producción intensiva. Es así, maestro, que si tiene algo que platicarnos en relación a la producción de huevo libre de jaula, ¿qué ventajas tiene? Sí, bueno, las ventajas es que podemos disminuir los costos de producción en cuanto a alimentación, dado que las gallinas pueden salir a pastorear y pueden ahí tomar algunos requerimientos nutricionales que ellas requieren. Sin embargo, sí hay que darle su dieta formulada.
pero en ese aspecto sí podemos reducir costos de producción. Obviamente en el bienestar animal tenemos grandes ventajas. La gallina hace su vida normal, vaya, y no está encerrada en una jaula toda su vida y puede realizar sus comportamientos normales de gallina. Otra de las ventajas pudiera ser que estos sistemas pueden realizarse con un número de aves relativamente pequeño y los beneficios son muy altos. Hay mercado para este tipo de sistemas y pues es una forma de autoempleo bastante conveniente para algunas familias que tengan la oportunidad de realizarlo, o una entrada extra de dinero para alguna persona que se aviente a hacer este trabajo. Muy bien. Entonces, entramos en la comparación de producir de manera intensiva en jaula y asumimos por comentarios que podría ser un sistema que estresa a la gallina y por lo tanto tendría cierta condición diferenciada con los que están en libre de jaula. Es decir, las gallinas cuando están en semicautiverio, digamos, o libre de jaula en un aviario, producirán en mayor o menor cantidad la misma calidad de huevo que la que produce a nivel industrial. Sí, es la misma calidad nutricional para el consumidor un huevo de libre de jaula o un huevo industrial. Solamente hay unas preferencias del consumidor, lo único que lo diferencian. Lo que sí quiero recalcar es que en sistemas libres de jaula se puede dar una condición, un valor agregado al huevo. Hay muchos estudios que se han realizado para adicionar ingredientes que les puedan dar una diferenciación a este huevo. Sin embargo, en la industria, los avicultores no están muy interesados en este tipo de pruebas o de manejos, puesto que ellos solamente, bueno, están en todo su derecho, son empresarios y lo que ellos quieren es producir y generar ingresos. Otra de las ventajas que se pueden hacer en sistemas libres de jaula es que están más abiertos a estas oportunidades. Sin embargo, si los sistemas libres de jaula solamente adicionan su alimentación normal, en calidad nutricional no tienen ninguna diferencia a uno industrial. Excelente. Entonces, el sistema de producción no necesariamente me va a influir de una u otra manera el proyecto de producir animales con una cierta calidad independientemente de que pudiera ser, una producción intensiva o una producción de tipo doméstico. La calidad del huevo, nutricionalmente hablando, sería la misma, siempre y cuando cubra los requerimientos nutricionales de la gallina. Otra de las intenciones o de los, digamos, mitos, será un mito el hecho de que el huevo de color marrón, el huevo café, sea más fuerte en sus contenidos nutricionales, más concentrado probablemente en proteína. Algunos inclusive dicen que podrá tener más colesterol que el huevo blanco. ¿Esto es una realidad o es un mito, doctor?
Es totalmente un mito. El color del cascarón no influye en nada en la cantidad, en la calidad nutricional del huevo. Es simplemente un cambio de color. Sin embargo, si la gente asocia el color del huevo marrón a un huevo de jaula, a un huevo, perdón, a un huevo libre de jaula, a un huevo más sano, a un huevo libre de sustancias químicas. Eso es lo que la gente asocia. Sin embargo, no es verdad que sea así. Entonces, el color del cascarón realmente no tiene nada que ver con el contenido nutricional. La No. mayor o menor cantidad de proteína o colesterol tampoco está relacionada con el color del huevo, solo es la percepción del consumidor. ¿Cuál será entonces la realidad en relación? ¿Qué tipo de huevo? Pensando en poner una granja pequeña para una explotación doméstica que, digamos, pueda servir como autoempleo y al mismo tiempo producir un huevo que tenga aceptación en el mercado. ¿Qué nos recomienda en ese sentido? Número de aves, condiciones en donde las voy a tener, qué tipo de huevo sería conveniente producir. Doctor, disculpe, los últimos 5 segundos de la videoconferencia no se escuchó. ¿Me puede repetir? Comentamos que el color del cascarón de huevo no tiene absolutamente nada que ver con el contenido nutricional en cuanto a la concentración de proteínas, ni tampoco en la concentración de colesterol. Sin embargo, encontramos que las preferencias del consumidor se inclinan de alguna manera a cierto tipo de sector de la población hacia el huevo café, el huevo marrón, con esas percepciones. Aunque en lo común encontramos más presencia de huevo blanco en los supermercados que el huevo marrón. Pero, ¿cuál sería su recomendación si yo quisiera, en un momento dado, como una parvada de explotación doméstica que me pueda dar el autoempleo y suficientes recursos como para una familia, digamos, de 4 o 5 miembros? Sí. Ha habido estudios donde se indica que para una familia de 4 personas, lo recomendable es alrededor de 250 a 300 aves mínimo, y de ahí hasta donde les alcance. En cuanto al que es mejor un huevo blanco o un huevo marrón, yo creo que hay mercado para los dos, siendo que México es el principal consumidor per cápita en el mundo. Se dice que por cada habitante que hay en México se consume alrededor de 23 kilogramos al año. Entonces, está definido más bien por la demanda de huevo. Hay mucha demanda de huevo. Entonces, cualquiera de los dos colores es bien visto, es muy aceptado, y cualquiera de los dos es beneficioso, tanto económicamente como para un autoempleo. Entonces, independientemente de eso, ya tendría yo que buscar qué es lo que prefiere la gente en donde voy a ubicar mi producto. Vamos avanzando en la posibilidad de que yo quiero poner una granja. Ahora ya decidí que sea libre de jaula porque eventualmente las personas serían de más agrado hacia el libre de jaula. Pero ¿qué necesito? ¿Cuánto, hablando de equipo en preparación para la compra y la recepción de las pollas o pollitas? ¿Qué es lo que necesito para iniciar mi negocio? Pensando que libre de jaula
300 aves de huevo marrón. Ok. Principalmente hay que hacer antes de invertir, hay que hacer un censo, una auditoría sobre lo que pasa alrededor de metros en cuanto a producciones pecuarias, sobre todo las producciones con aves. Si es que existe alguna gente que tuviera algunas gallinas, algunas aves por ahí, lo ideal es trabajar en conjunto para evitar futuras enfermedades, futuras contagios. Eh, eh, Eso sería lo principal, el paso número 1, hablando técnicamente. El paso número 2 ya en nuestro sistema, hay que buscar un lugar que sea amplio, un lugar donde tenga una pendiente para las épocas de lluvias, para lavado y desinfección de la caseta para posteriores ciclos. También que cuente con energía eléctrica y que cuente con energía potable, perdón, con agua potable o agua disponible. Número 2. No sé si tengo una pregunta, doctor. Nos quedamos en el tema de que necesito un área suficiente. Me quedó la duda ahí en cuanto al cómo medirlo en metros cuadrados o cómo lo mido, más o menos qué forma debería de tener para recibirlos a los animalitos y estamos pensando entonces que el número es adecuado, 300, que el color de huevo es de alguna manera aceptado por el mercado. Ahora bien, necesito ciertas características de el terreno, que tenga cierta inclinación, es decir, que tenga un buen drenaje, que tenga suministro de servicios, electricidad, agua y básicamente para poder empezar a trabajar. Ok, ubicándolo así, los requerimientos serían más o menos lo mismo que tengo yo en mi casa, o necesito más intensidad en la electricidad, por ejemplo. Muy bien. Entonces, hasta ahí creo que podríamos llegar al punto en donde, ¿qué es lo que necesito para preparar el espacio? Pensando en que sea pollitas de un día de nacido. Sí. Si vamos a recibir pollitas de un día de nacidas, hay muchos puntos a considerar. Primero hay que tener en la cabeza, tener bien sustentado que nos van a llegar bebés y tienen que ser cuidados como tal. Entonces, lo primero que se necesita es fuente de calor al recibirlas. Bueno, esto empieza desde antes de recibirlas. Tenemos que tener ya nuestro lugar desinfectado, nuestro lugar limpio, nuestro lugar ya con alimento, con agua. No cometamos el error de que llegan las pollitas y ahora sí hay que servirles de comer. La pollita tiene que tener su alimento y su agua desde el primer momento que pisa su estancia. También el calor es muy importante durante las primeras 2 semanas, inclusive si lo recortamos durante los primeros 3 días, es sumamente importante la fuente de calor. Estamos hablando de alrededor de 31, 33 grados centígrados los primeros 3 días. No sé si tengo una duda antes de adelantarme un poco más.
No, estoy bien ahí. Me llama la atención el alimento. El alimento lo tengo que tener desde antes que llegan las pollitas ya, o una vez que llegan, que sería más conveniente. Y la otra, ¿qué tipo de alimento debo de servirles para que sea lo más apropiado en su llegada y su desarrollo? Ok. En cuanto a el alimento, tiene que ser un alimento bien quebrado, de granos. Lo más común que se usa es maíz, sorgo, soya. Este alimento se tiene que, los primeros días de nacidas, tiene que ser un alimento lo más de calidad que se pueda. En estos primeros semanas no nos podemos dar el lujo de darles un alimento de mala calidad. Entonces, sé que cuesta, pero a la larga ya es redituable esta alimentación. Ya en requerimientos nutricionales vamos a recibirlas con alrededor de 21% de proteína. Los aminoácidos esenciales como metionina, isoleucina, y entre otros son muy, muy importantes, sobre todo la metionina. Hay que agregárselas en su dieta. Hay que acercarse a profesionales que saben formular para que les hagan la mejor dieta posible. La cantidad de calcio y de fósforo es pequeña en esta etapa. De calcio estamos hablando del 1% nada más, y de fósforo estamos hablando más o menos del 0.7%, y la energía metabolizable es alta. Tenemos que llegar alrededor de los 2.900, 2.000, 3.000 kilocalorías por kilogramo. Doctor, tiene apagado su micrófono. Ok, ya estoy de nuevo al aire. No sé qué Sí. pasó, que se quedó enmutecido el micrófono, pero entonces, concluyendo, habrá que tener mucha atención en las condiciones en que se reciben las pollitas, considerando que son animales frágiles, son animales muy pequeñitos, con condiciones que las hace susceptibles a la posibilidad de mala nutrición, agua de mala calidad, temperatura, humedad, ambiente, pues en general. Muy bien, eso es lo que tengo que tener en una temperatura de aproximadamente 30 y 32 grados, ¿verdad? Yes. Doctor, no sé si me está hablando, pero tiene apagado su micrófono de nuevo. No, pasé a aislarme porque estaba
muy contaminado el ambiente. Ah, muy bien, doctor. Muy bien, esas eran de alguna forma algunas de las percepciones en cuanto a las necesidades de las pollitas para poder que lleguen en buenas condiciones y prevenir, como habíamos comentado, la posibilidad de que se contaminen con alguna enfermedad. Muy bien. En el tema de la intensidad de la producción, ¿qué expectativas tengo yo en los índices de producción comparando producción en jaula o producción en libre de jaula? ¿Cuáles gallinas serán más productivas? Ok. Bueno, creo que en sistemas industriales, donde las gallinas estén enjauladas, van a tener o tienen la mayor producción. Esto se debe a que como están enjauladas, los manejos son más controlables para los productores que en gallinas libres de jaula. Las gallinas libres de jaula podemos tener desventajas en cuanto a la uniformidad, en cuanto a consumo de alimento, en cuanto a El desarrollo propio de la gallina sería mejor en jaula o en libre de jaula. sí, todas esas son difíciles todos esos parámetros son difíciles de controlar en un sistema de producción. Sin embargo, si nosotros tenemos seriedad, compromiso en nuestro sistema libre de jaula, podemos llegar a tener índices de producción altos, redituables, no como no como una industria, pero sí muy altos. Podemos lograrlo. O sea que en principio mis expectativas son que voy a producir menos huevo por gallina instalada, menos por cada gallina que tenga yo trabajando en mi granja, comparado con las gallinas en forma intensiva, que ellas producirán más huevo que el que estoy produciendo yo. Otro detalle es, por ejemplo, en el caso de hablar que estamos produciendo huevo marrón, las gallinas que producen huevo marrón tienen los mismos indicadores de producción que las gallinas de huevo blanco en producción intensiva. No, no tienen los mismos parámetros. Las gallinas de huevo marrón tienen menos expectativas. Lo que pasa ahí es que las industrias, bueno, las casas genéticas se han dado a la tarea de formular o crear una gallina que tenga una producción súper altísima. Y las gallinas de huevo marrón, que normalmente son de línea Rhode Island, no han estado tanto en contacto con estas casas genéticas o no se han manejado tanto. Sí pueden ser similares, sin embargo, a la larga, en ciclos largos, ahí es donde se nos ve afectado. Lo que quiero decir es que en rompimiento de postura y en llegar al pico de producción pueden ser muy similares, pero ya en ciclos largos ya no nos alcanzan. Por ejemplo, en gallinas de estirpes genéticas de casas comerciales, podemos llegar hasta las 80 semanas con una buena conversión alimenticia. Sin embargo, las gallinas
Rhode Island, que comúnmente se utilizan en sistemas libres de jaula, pues no llegamos a esos indicadores. Ah, tremendo. Entonces, se dice que los animales confortables son animales que producen más. Si estamos hablando de que una gallina libre de jaula es una gallina confortable, por lo tanto es una entidad productiva. Comparado con una gallina que está en jaula, que probablemente está sufriendo de un estado de tensión, estrés, significa que esa gallina no está confortable. ¿Estamos de acuerdo en ese concepto o tiene alguna opinión diferente? No, sin embargo, las gallinas industriales las han sometido a que pongan, a que su producción sea muy elevada, inclusive aún con estos estados de tensión. Y ahí ya el tema sería el bienestar animal. No en producción, no sé si me explico. Bueno, en el punto de nivel de producción, por lo tanto rentabilidad, es mejor tenerlas en jaula, aunque aparentemente están estresadas. Sí. Más las gallinas que La están... tendencia, Sí, lo escucho, doctor. la tendencia, el consumidor mm, en los últimos años ha estado más a favor de animales, ya sea gallinas o cualquier otro animales de producción, ha estado a favor o inclinado a su bienestar animal. La gente ahora se preocupa más por estos animalitos y prefiere o se está inclinando a preferir alimentos, aunque sean más caros, por protección de estos o por darles su lugar pues que merecen. Más bien esa es la cuestión que va, esa es la corriente que está en estos momentos. Entonces, solamente es una corriente, digamos, como una moda que ahora pensamos en que las gallinas sufren estando enjauladas, pero por otro lado, estando libres, no producen lo mismo. Quiere decir entonces que la disyuntiva sería, me quedo con gallinas felices, con un índice de productividad menor, o con gallinas estresadas, con un índice de producción mayor. La pregunta es, ¿existe alguna manera para que podamos medir o percibir el nivel de estrés entre una gallina en esas condiciones, en jaula o comparada con una libre de jaula? ¿Existe? ¿Cómo puedo identificar que está estresada? Sí, sí se puede. Mediante serología hay un sistema que puede medir el cortisol. Podemos comparar los dos sistemas. El cortisol es comúnmente o vulgarmente llamada la hormona del estrés. Si la gallina presenta estrés elevado, pues va a tener altos niveles de concentración en sangre de cortisol. Sí se puede medir, ya lo hemos hecho y hemos tenido buenos resultados y buena información acerca de eso. Muy bien.
Tenemos pendiente la visita del licenciado Andrés Eduardo Barragán, que es licenciado en agronegocios. Seguramente tuvo alguna contingencia en el proceso para llegar al foro. Y ahora bien, esta pregunta era como para saber cómo inicio. ¿Cómo inicio? Ya tengo en mi mente la idea. Ahora bien, quiero aterrizar a gallina que produce huevo marrón y libre de jaula. ¿Cómo inicio? Pues, ok, pues primero ya tengo un estudio de mercado, un estudio de zona. Ahora vamos a darnos de alta como productores. Vamos, que ese permiso lo sacas ante saber. Y lo sacan allá. Hay otro permiso que va a incluir Jalisco para los productores. Y también te das de alta en el SAT para poder adquirir cualquier un recurso del gobierno. Ahora bien, necesitamos tener suficientes recursos, hacer por lo menos una corrida financiera para determinar cuánto voy a hacer lo que voy a invertir y en cuánto tiempo lo voy a recuperar, a, cuánto tiempo me va a llevar recuperar mi inversión, a cuánto tiempo la voy a sacar en beneficio, porque no tiene caso poner un negocio que no va a ser rentable y, o como dicen dueños ricos, empresa pobre, es también llevar un control para tener ese tipo de detalles resueltos. Excelente. La pregunta era más o menos un estimado del número de animales. Decíamos de 250 a 300 es suficiente para que lo podamos manejar entre cuántas personas. Se puede manejar un promedio de dos a tres personas. Solo es mucho trabajo y si los traes a los pollos desde recién nacidos, pues tienes que turnarte unos en el día, otros en la noche, porque si tienes una baja de temperatura, a lo mejor eso influye en la mortandad de tus animales. Muy bien. En su experiencia, licenciado, ¿qué es lo que recomienda para iniciar? Tal vez, inclusive un modo de autoempleo para una persona de la tercera edad, tal vez sería factible. Sí, es muy factible y de hecho le sirve como hobby o como entretenimiento porque esa persona va a estar ganando su propio ingreso. Aparte se va a poder comer ahí mismo el día que no tenga ingresos, va a poder comerse su huevito a gusto y el huevo tiene mucho mercado, y sí necesitas ponerte las pilas, tener muchas ganas, amar la avicultura porque es algo muy rentable y pues esa pregunta se les puede contestar el maestro Miguel que él también como ha tenido experiencia en las aves, es un experto en eso y también ama la avicultura tanto, bueno, creo que más que yo. Muy bien. Ahora bien, en la experiencia que ha tenido el licenciado en el proceso de instalar nuevas parvadas, ya sea polla en desarrollo o polla de un día de nacido, ¿usted qué recomienda y cuáles son las dificultades que se ha encontrado en ese proceso de Pues, iniciar una granja de producción doméstica, en este caso, huevo marrón, pero al final la pregunta es, ¿cuáles son las dificultades más frecuentes
que se ha encontrado en el proceso de la instalación de una granja en estas condiciones? Pues lo más trabajoso ha sido con la ideología de la gente. Hay mucha gente que tiene gallinas en traspatio, gallinas de corral, que según ellas son las gallinas sanas, y no toma precauciones de vacunarlas. Entonces, cuando se dispara un virus o X, pues van ahí todas las aves. Otra dificultad, pues, es que en el pueblo ven que a uno le va bien y todos quieren poner lo mismo. Así que tienes que poner algo bien diseñado y ya tener tu mercado, si no se te va rápidamente, con una sobrecompetencia desleal. Y otra dificultad, pues, que he tenido ahorita, ha sido para conseguir las pollitas, que no te venden menos de 15,000 aves las empresas, las he tenido que conseguir por otra parte. Y las pollitas me llegaron con infección de onfalitis. Y pues yo creo ahí con eso he estado batallando últimamente. Ahí podría decirme el maestro Miguel sus recomendaciones para este tipo de enfermedad. Bien, parece que es una pregunta bastante directa, bastante específica, pero en el tema de la sanidad y las condiciones de manejo de las pollitas, surgió ahí una idea de vacunación, que no necesariamente se aplica de manera común. Y eso, pues no sé si tenga algunas consecuencias. Y la otra pregunta es, ¿qué tipo de vacunas nos recomienda el maestro Miguel? El tema de la onfalitis, no sé qué tan regular, frecuente o sea un problema esperado en animalitos en estas condiciones. Maestro Miguel, ¿qué nos puede decir al respecto? Hay que recrear un censo, una auditoría donde veamos qué tipo de animales hay. Está complicado el audio y se quedó estática la imagen. Y apretado. Sin embargo, si estamos en un lugar libre de aves, por lo menos en 5 kilómetros, de 3 a 5 kilómetros, el sistema de vacunación pues se reduce. Entonces, si es así, si está reducido, yo recomendaría vacunar Newcastle. Vacunar Newcastle, ¿tiene alguna indicación en particular? ¿Cómo se debe de aplicar la edad o alguna característica? La vacunación de Newcastle, la primera se debe aplicar a los primeros 7 días, la primera semana de vida. Ya sea el tercer día, el cuarto día, el quinto día. Esta vacuna se aplica en el ojo, es una gota ocular. Se aplica en el ojo. Hay varias recomendaciones para aplicarla, sobre todo cuando uno aplica la vacuna y suelta al ave, normalmente la avientan y la gota se sale. Entonces, hay que aplicarle bien la gota y soltar a la gallina ágilmente para que no se le salga. Otra recomendación para vacunar es hacerlo despacio, ya sea cualquier vacuna,
hacerlo despacio, vacunar a todas, asegurarnos que todas las gallinas una gallina no está bien vacunada o se nos saltó, hay que regresarla y volverla a vacunar. No le pasa nada si tiene doble dosis. En los manejos, hay situaciones a veces en que las gallinas se nos escapan y como pues todas son iguales, son muy parecidas, pues ya no sé cuál sí está vacunada. Entonces, en eso también tenemos que poner atención, en que no se nos vayan, se nos escapen de las manos, que asegurarlas y vacunar a todas. En cuanto al calendario de vacunación, recomendaría también vacunar a los 10 días. Y seguido, las vacunaciones deben de ser por semana o cada 15 días. Y la que seguiría sería influenza que nos ha afectado bastante. Y unas segundas vacunaciones de Newcastle. Y también antes de poner por ahí de la semana 12, muy importante poner la vacunación de síndrome de baja postura. Yo creo que esas 4 serían lo más, lo mínimo de vacunación que se pudiera poner. Muy bien, entonces estamos en que noté que hizo mucho énfasis, le puso mucha atención a Newcastle y eso pues me hace solicitar la autorización para que abramos el tema en otro foro en donde hablemos de la sanidad Claro, sí. de las gallinas. La otra es Sí. Newcastle, vacunamos a todas de una sola vez, asegurándonos de que la vacuna que se coloca con una gotita en el ojo quede bien absorbida y soltar suavemente a la pollita para que no vaya a desperdiciar la dosis. Así es. En el supuesto de un accidente que se maneje inadecuadamente a la pollita, tendríamos que poner una segunda vacuna pensando en que una doble dosis no les causa ningún problema de tipo sanitario. ¿Es correcto? Así es, muy bien. Tenemos enseguida un espacio de otra semana o 2 para poner la vacuna de influenza aviar, que no tiene nada que ver con la influenza del humano. No, son 2 cepas diferentes. Ok, entonces no tenemos ahí ningún riesgo, hay que poner la vacuna de influenza. Después había otra vacuna que es la de viruela, ¿es así? Primero es viruela y luego influenza. Primero viruela y luego influenza. ¿La viruela cómo se aplica, doctor? La viruela es de las vacunaciones más agresivas porque usamos un punzón y tenemos que atravesar el pliegue del ala. ¿Por qué se hace esto? Porque la viruela es un virus que se transmite a través de costras. Entonces vamos a simular que la gallina tiene una costra. Entonces lo más conveniente es hacerle una herida. Es así como es una herida leve, sin embargo es una herida en el pliegue del ala mediante 2 estiletes y tiene que atravesar todo el pliegue del ala. Les repito, es de las vacunaciones más agresivas. Vacunal de 1 a 3 días de gallinas echadas, de gallinas sin comer, de gallinas tristes, pero si sospechamos que en las siguientes 12 horas
se echaron y dejaron de comer, estamos hablando de una reacción postvacunal y no nos asustemos que fuera otra cosa. Muy bien. Entonces, con eso ya quedamos cubriendo la primera etapa. Y por ahí escuché también síndrome de baja postura. ¿De qué esa vacuna se pone? ¿Por qué vía y a qué edad, doctor? Esa vacuna la tenemos que poner antes de romper postura, ya sea la podemos poner de las 12 a las 15 semanas. No nos podemos arriesgar a ponerla a las 17, 18 semanas cuando ellas ya están a punto de romper la postura. Tiene que ser antes, en el periodo de desarrollo. Es una vacuna que se puede poner intramuscular, en la pechuga o en la pierna, o también hay presentaciones en las que se pueden poner subcutáneo. Maestro Miguel, tengo una pregunta para usted, ¿se puede? Sí. Adelante. En el caso de, en esta primera etapa de adquirir tus pollas o polluelos, de una incubadora pública, es decir, donde se incuban no nomás pollos, o se incuban otras especies de aves, llámese faisanes, llámese, o sea, otras aves, no nomás en específico. Y Sí. aparte tengan perros o gatos, ¿cuáles son los riesgos y cuáles son las consecuencias de adquirir los animales en este tipo de lugares? Sí, hay varios riesgos, sin embargo, el control de calidad de cada empresa incubadora, pues debe ser alto. Dentro de los problemas que podemos ver son problemas micóticos de hongos, como micotoxinas o aspergilosis, más bien aspergilosis es la más común. También puede haber No se escucha, maestro. Hubo ahí una interferencia técnica, nos quedamos en el hongo, si es un hongo, aspergillus, aspergilosis. aspergilosis. Ok, nos estaba hablando de la aspergilosis, fue lo último que escuchamos y después hubo interferencia y perdimos la conexión. ¿Nos podría repetir, por favor? Infecciones y ese tipo de manejos. No sé en qué, bajo qué condiciones llevaste a tus aves. Es decir, que si tiene este tipo de condiciones, la mortalidad en mis aves podría aumentar, se podría disparar. Sí, definitivamente sí. Sobre todo en bacterias, con mala cicatrización de ombligos, te puede llevar a una onkalitis. Si hay un riesgo, identificarlo pues es muy difícil porque pues ya tienen bastantes días tus aves. Entonces hacer una investigación en la incubadora sí es difícil, pues. Perfecto, muchas gracias, maestro. Excelente. Tenemos el tiempo, como siempre en estos procesos, limitado. Tenemos la oportunidad, espero que poder contar con ustedes para una secuela de este tema. Siento que quedó muchas cosas importantes por comentar para nuestros amigos que pretendan llegar a generar su autoempleo a través de la producción de huevo. Hablamos entonces de la transferencia de tecnología para pequeños productores, que es un programa que lanzamos desde el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UDG, en la Universidad de Guadalajara, en donde
pretendemos apoyar a las personas que en un momento dado requieren de una alternativa de ingreso. Condición que en estas situaciones de emergencia se pone mucho más crítica y nos quedan algunos temas que no sé si sea posible tratarlos un poco después en la medida que podamos integrar las agendas. ¿Alguna recomendación conclusiva para este tema, maestro Miguel Martínez? Sí, estos sistemas de producción libres de jaula son muy buenos. Me parece esta idea que está usted implementando bastante enriquecedora. Sí es muy, muy grande los temas de sanidad, de nutrición, de manejo, los cuales, si usted nos permite, podemos hacer un capítulo de cada uno de ellos para que la gente pues esté más informada, se anime a hacer estos tipos de sistemas de producción que son muy redituables, que son muy entretenidos y pues bastante bonitos. Muchísimas gracias y bueno, encantado, yo con todo gusto, están ustedes invitados para continuar en este proceso de la transferencia de tecnología para pequeños propietarios implementado en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Para este foro, en este capítulo de la logística para iniciar una granja doméstica de producción de huevo con gallina libre de jaula. ¿Nos tiene algún comentario conclusivo, licenciado Andrés? Simplemente este mercado es muy redituable, es muy rentable, pero hay que saberse mover. Así como lo decía el maestro Miguel, es muy bonita la avicultura y hasta la puedes tomar como hobby si te va a generar ingresos, pero sí, cuando ya quieres manejarla a otras escalas tienes que hacer estudios y saberte mover porque el huevo no se va a mover solo, debes de andar buscando tu mercado potencial y viendo cuáles van a ser tus distribuidores. Bueno, ese es un tema de estudio de mercado que si quiere también con gusto hablamos más a fondo de él en otra sesión. Yo encantado de estar con ustedes, muy agradecido de que me haya invitado, doctor Ordóñez. Al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación y pues bueno, reconocemos que usted, licenciado, es un emprendedor muy inquieto y últimamente está montando algunos proyectos en esta relación. Y como no, con gusto, esta es su casa, están invitados ambos para el próximo tema en su momento. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Muy bien, ¿cómo se sintieron? Bien. Encarregados, no avisaron, ya estaba preparando ya la solución y les llamaba para que me confirmaran. Pues te mandé un WhatsApp, compañero.